Ya estamos todos, ¿no? Bueno, muy buenos días, ya estamos todos. Comenzamos la Comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario. Empezaremos con la lectura y la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto segundo. Damos la bienvenida a la directora de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas. Bienvenida, señora Palacios. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Y empezaremos con la tramitación conjunta de su comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre las líneas de actuación a desarrollar en el ámbito de sus competencias, y también a petición de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, al objeto de informar sobre el funcionamiento de las acciones a desarrollar en la Oficina de Aragón en Bruselas para la defensa de los intereses de los aragoneses. Para la exposición tendrá la directora un tiempo de 15 minutos. Cuando usted quiera, tiene usted la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Estimados miembros de las Cortes, estimada señora presidenta de esta comisión, señores, señoras, bueno, muchos de ustedes ya me conocen, pero para los que no, soy María Palacios y soy la directora de la Delegación del Gobierno de Aragón ante la Unión Europea. Es un placer estar de nuevo hoy aquí ante las Cortes de Aragón y les agradezco mucho su petición para comparecer hoy aquí. El pueblo aragonés estén perfectamente informados del trabajo que hace el Gobierno de Aragón en Bruselas. Como comentamos durante la ponencia del pasado martes, a la que algunos de ustedes asistieron, las decisiones que se toman en la Unión Europea, que a su vez vienen determinadas por el desarrollo de los eventos globales, tienen un impacto directo en Aragón y en sus ciudadanos. Por lo tanto, todos debemos estar bien informados y quedo a su disposición, no solo hoy, sino siempre, para cualquier duda, pregunta, solicitud de información o sugerencias que tengan sobre temas europeos. Bien, pues voy a estructurar mi intervención de la siguiente forma. Primero, vamos a hacer un breve repaso sobre cómo funciona la Unión Europea y el papel de las regiones y sus delegaciones en Bruselas. No me voy a detener en exceso en este punto, pues el anterior director de la delegación, Miguel Galante, ya les informó extensamente sobre ello el año pasado durante su comparecencia. Sí que me gustaría darle las gracias ante todos ustedes a don Miguel Galante. Bueno, gracias a él estoy donde estoy y creo que estoy bien preparada para este puesto. Le agradezco su confianza, todo lo que me enseñó y bueno, el gran activo que fue durante el tiempo que estuvo para el Gobierno de Aragón. Se lo agradezco desde aquí. Bien, en segundo lugar, trataremos los objetivos prioritarios de Aragón en Europa y su evolución desde el año pasado, porque ya comentamos el año pasado una serie de objetivos que identificamos como prioritarios, pero como les digo, estos han ido cambiando al cambiar también el desarrollo de los eventos globales. Y finalmente me gustaría comentarles algunos de los éxitos que ha tenido la delegación este último año y bueno, recibir sus sugerencias y comentarios de mejora y a ver qué les parecen. Bien, pues empecemos por ese breve repaso sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Como saben, la Unión Europea es una organización política y económica compuesta por 27 Estados miembros que cooperan en diversas áreas para garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo económico del continente. Su funcionamiento se basa en un sistema institucional único que incluye instituciones como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cada una de estas instituciones desempeña un papel clave en la formulación y aplicación de las políticas comunitarias. Dentro de este marco, las regiones juegan un papel fundamental, especialmente en la aplicación de esas políticas comunitarias y en la gestión de fondos europeos. La política de cohesión de la Unión Europea, que todos ustedes conocen, busca reducir las disparidades entre las regiones a través de instrumentos financieros como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER o el Fondo Social Europeo. Estos fondos apoyan proyectos en áreas muy diversas, como la infraestructura, la innovación, la educación o el empleo. El Comité Europeo de las Regiones es el organismo, no una institución, esto es importante que lo tengamos en cuenta, el organismo que representa a los entes regionales y locales dentro de la Unión. Su misión es garantizar que las decisiones tomadas a nivel europeo tengan en cuenta las necesidades y particularidades de las regiones y municipios. Además del CDR, que es como llamamos comúnmente al comité, las regiones trabajan dentro de diversas redes regionales y asociaciones interregionales, facilitando la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.
A través de estas plataformas, desde Aragón, impulsamos proyectos de innovación, desarrollo sostenible, digitalización, todos ellos alineados con las prioridades europeas. Además, programas como Interreg también fomentan la cooperación transfronteriza, interregional y transnacional, y financian proyectos compartidos que refuerzan la integración y la cohesión en la Unión Europea. Bien, ¿cuál es el papel de las delegaciones regionales y en concreto la de Aragón? Bueno, pues desempeñamos un papel clave en la representación y defensa de los intereses de nuestra región ante las instituciones de la Unión Europea. Es decir, actuamos como enlaces directos entre las administraciones regionales y los órganos de decisión de la Unión, facilitando la participación activa de las regiones en la formulación de políticas y en la captación de fondos europeos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por un lado, hacemos un seguimiento cercano de la legislación y las iniciativas comunitarias que puedan afectar al territorio. Para ello, mantenemos constante contacto con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité de Regiones y nos aseguramos de que las voces de la región sean escuchadas. Esto, yo siempre digo que es complicado entender cuál es el trabajo del lobby cuando no estás ahí, pero necesitamos, es cuestión de ser activo, de estar en los pasillos, de conocer a la gente clave, de empujar por los temas que interesan, ¿no? Pero además también pues, desempeñamos un papel importante en la identificación de oportunidades de financiación europea, promoviendo la participación en programas como los fondos estructurales o programas como Horizonte Europa, Europa Digital o los programas Interreg. Además, la delegación actúa como punto de referencia para empresas, universidades y centros de investigación que buscan oportunidades en el ámbito europeo. Generalmente lo que nosotros hacemos es dar un apoyo institucional a la empresa Aragón Exterior a través de su representante en Bruselas, que desde aquí también quisiera agradecerle públicamente el buen trabajo que hace. AREX trabaja para la internacionalización de actores clave de la región, promoviendo su participación en programas de cooperación y en redes de innovación. Y como les digo, trabajamos conjuntamente con ellos para darles ese apoyo institucional. Así que, en conclusión, creo firmemente que nuestro trabajo en Bruselas es un ejemplo de cómo una comunidad autónoma puede construir, reforzar y visibilizar su perfil europeo, contribuyendo a influir en esas políticas europeas, en captar esos fondos estratégicos y fomentando la cooperación internacional, contribuyendo así también al desarrollo de la región en ese contexto europeo. Bien, pasemos ahora a comentar los objetivos prioritarios de Aragón en Europa. Como les comentaba, el año pasado el don Miguel Galante identificó ante ustedes una serie de objetivos que en ese momento identificamos como prioritarios. Yo quiero hacer un inciso aquí y esta mañana he intentado dejarlo también claro en medios, y es que aunque nosotros estructuremos las temáticas de nuestro trabajo como prioritarias, eso no quiere decir que el resto de temas que afectan a Aragón no sean importantes. Todos los temas que afectan a Aragón en Europa son importantes, pero como en todo trabajo, pues tenemos que estructurarnos y ser eficientes y, por lo tanto, pues bueno, atender primero a esas prioridades igual más destacables o más urgentes. Bien, los objetivos el año pasado eran, por supuesto, reactivar el debate sobre la travesía central del Pirineo, temas de hidrógeno, la lucha contra la despoblación, la industria de la automoción, dar continuidad a las actividades realizadas en la legislatura anterior relacionadas con innovación, y esto es importante porque la legislatura anterior y el equipo anterior de la delegación hizo un gran trabajo en temas de innovación y, por lo tanto, yo creo que es de decencia continuar con ese buen trabajo que hicieron. Y, por supuesto, hacer un seguimiento de la PAC, de la Política Agraria Común. Además, comentamos también una serie de asuntos que en ese momento, como digo, tal vez no fueran prioritarios, destacables, pero que considerábamos esenciales monitorear su evolución, como pueden ser igualdad, cooperación transfronteriza, seguridad alimentaria, protección de los consumidores, epidemias, la situación en Ucrania y Palestina, el impacto ecológico o la inteligencia artificial. Bien, como saben, y lo comentamos el martes, la situación geopolítica en Europa ha dado un giro importante y esto ha hecho virar los objetivos de la Unión Europea y con ellos los objetivos de Aragón en Europa, o por lo menos nuestras prioridades más destacables. Así que ahora mismo les voy a explicar cuáles son, digamos, los 3 temas en los que yo creo tenemos que estar
muy al tanto, sin dejar de perder el foco en todo lo demás, pero digamos estos 3 bloques van a ser los que a mí me van a dar mucho trabajo en los próximos meses. El primero, por supuesto, son las innovaciones tecnológicas, en especial la inteligencia artificial. Esto es un gran ejemplo de cómo estos objetivos o prioridades son cambiantes. La inteligencia artificial en la legislatura anterior del Parlamento y de la Comisión veíamos que iba a tener importancia, pero no teníamos muy claro cuánta importancia iba a tener y cómo se iba a enfrentar la Comisión Europea a ello. Ahora, con el nuevo Parlamento Europeo y la nueva Comisión, ya podemos confirmar que la importancia es máxima y que va a haber bastante financiación europea al respecto, con lo cual, digamos, pasa arriba de la lista como tema a tener muy en cuenta. En segundo lugar, el reforzamiento de la industria de la defensa. No me voy a extender, lo comenté en la ponencia europea del pasado martes, pero si luego tienen cualquier pregunta, adelante. Aquí creo, bueno, lo que comentamos el martes fue las oportunidades logísticas e industriales que podemos sacar de esta decisión de la Comisión Europea de reforzar esa industria de defensa. Y yo creo también que es un punto importante para destacar la importancia de la travesía central del Pirineo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea busca autonomía estratégica y eso se consigue de muchas formas, pero también fortaleciendo tus infraestructuras. Por lo tanto, ahí seguiremos empujando con la TCP y lo uniremos a este tema tan importante y de tanta actualidad. Y finalmente, por último y no menos importante, la futura política de cohesión posterior a 2027, incluyendo todos los temas de lucha contra la despoblación y los desafíos que enfrentan. Aquí tenemos un problema, señores, porque históricamente, la Unión Europea, cada vez que hay una crisis, utiliza la financiación de los fondos de política de cohesión para financiar las posibles soluciones a las crisis que enfrenta. Entonces, nosotros, desde el Gobierno de Aragón, estamos de acuerdo en que hay temas muy importantes como pueden ser la tecnología o la defensa y hay que invertir y apoyarlos desde Europa. Pero eso no se puede hacer en detrimento de los fondos de la política de cohesión que para nosotros son tan fundamentales. Y aquí les puedo adelantar que, en base a las informaciones que estamos obteniendo en Bruselas, perdónenme la expresión, pero no tiene buena pinta. Parece ser que se está comentando temas planes nacionales, lo cual limitaría mucho la gestión de estos fondos, que ahora mismo es una gestión regional. Y bueno, ya estamos viendo con los anuncios en tecnologías y defensa que ya se ha anunciado que se va a utilizar parte del dinero de los fondos de política de cohesión en estos temas. Así que bueno, yo desde Bruselas y mi equipo seguiremos trabajando, y el Gobierno de Aragón seguiremos trabajando para que esto no ocurra y, si ocurre, para que sea de la forma menos perjudicial para Aragón. Y finalmente, que veo que me queda poco tiempo, bueno, comentarles los recientes éxitos que ha tenido la delegación este último año y medio. El primero fue la misión del Parlamento Europeo a Aragón. Creo que todos ustedes han oído hablar de ella. Vino una comisión del vino un grupo de eurodiputados del Comité de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo a Aragón para observar y conocer el potencial logístico que tenemos en nuestro territorio y la importancia, por ello mismo, de estar bien comunicados, de reforzar nuestras infraestructuras. Esta misión fue impulsada por el eurodiputado Borja Jiménez Larraz y contó con el apoyo de la oficina de nuestra otra eurodiputada Rosa Serrano y también con el equipo de la delegación. Yo estoy muy orgullosa y agradezco a todos los que participamos en la consecución de este proyecto, porque el feedback que a mí me ha llegado del Parlamento Europeo es absolutamente excelente. Aragón dio una imagen de profesionalidad increíble ante el Parlamento Europeo y eso es lo que necesitamos para ser actores relevantes en Europa. El segundo es que, por ejemplo, a solicitud de la región polaca de Pomerania Occidental, quiere venir una delegación con su presidente a visitar Aragón porque consideran Aragón como un ejemplo de éxito en la atracción de inversiones de centros de datos. Así que, una vez más, es el resultado de esa visibilización que estamos haciendo en Bruselas. Por fin Aragón se le conoce cada vez más, y no solo a nivel de instituciones, sino a nivel de otras regiones. Y finalmente, y lo mismo digo que antes, no por ser lo último es lo menos importante, la participación activa del Gobierno de Aragón en el Comité de Regiones. El amplio compromiso del presidente Azcón, de la vicepresidenta Vaquero y de todo el Gobierno de Aragón en participar activamente en el trabajo del comité. Y esto ha dado como resultado el nombramiento del presidente como miembro de la mesa del comité, que es su motor político. Por lo tanto, las decisiones más importantes, él estará allí.
en esa mesa. Y además, a partir de junio de 2026, será vicepresidente de la delegación española en el comité, por la delegación española en el Comité de Regiones, convirtiéndonos a nosotros, la oficina, en coordinadores y jefes de la delegación española. Esto nos posiciona una vez más como actores influentes en el escenario europeo. Así que desde aquí les doy las gracias por su compromiso y ese respeto que tienen hacia mi trabajo. Bien, y con esto termino, me queda solo un minuto. Muchas gracias por su atención, espero que les haya parecido interesante y completo y estaré encantada de responder a todas las preguntas y sugerencias que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, señora Palacio. Pues seguidamente podrán intervenir los representantes de los grupos parlamentarios. Comenzaremos por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene usted 8 minutos, señora Lastruey. Gracias, señora presidenta, y bienvenida, señora Palacios, a esta comisión por segunda vez casi en una semana, aunque no fue la comisión exactamente a lo que asistió usted, que era la ponencia de Asuntos Europeos, para hablar de temas de defensa tan de actualidad. Pero es la tercera vez que está usted aquí, porque realmente vino acompañando al señor Galante en su anterior comparecencia en el mes de febrero, creo que fue del año pasado. Habíamos insistido en que el señor Galante compareciera en esta comisión, al final lo hizo y bueno, pues nos sentimos satisfechos de aquella comparecencia y también de esta, porque creemos que los temas europeos son muy importantes y sobre todo porque aunque pueda parecer reiterativo hablar todos los años casi de lo mismo, porque realmente las cosas parece que no cambian en Europa y las cosas van lentas, uno tiene la impresión de que eso se está acelerando. Es decir, que seguramente aquello de los plazos largos en la Unión Europea, de los ritmos lentos, se está acabando porque realmente vivimos en una situación completamente distinta a la de hace un año. Hace un año no se habían realizado las elecciones europeas, estábamos todos expectantes a ver cuánto avanzaban unos, que teníamos miedo de que avanzaran mucho, y cuánto avanzaban otros. Y estábamos expectantes también porque había elecciones al otro lado del Atlántico, y de la combinación de ambas cosas pues nos encontramos ahora con un lío bastante considerable en la Unión Europea y con una recomposición absoluta de todos los equilibrios. La imagen de Europa, yo lo recordé en aquella comparecencia, lo quiero recordar hoy también, es una imagen que yo creo que a nivel de opinión pública ha cambiado bastante en España. Es decir, los que cuando echamos la vista atrás, aunque ya sé que los tiempos se aceleran y nos resulta difícil recordar, recordamos 2008 y recordamos la imagen europea como la imagen de la madrastra de Blancanieves, que venía aquí con la manzana a ver si nos congelaban todo, y realmente nos congelaron. Es decir, era la Europa de los recortes, la Europa de la austeridad. Después esa imagen se recuperó, fue una imagen completamente distinta en la pandemia, cuando Europa ayudó o fue la solución en vez de ser un problema. Yo creo que se reforzó todavía más cuando nos vimos amenazados por la guerra de Ucrania, y ahora mismo pues yo creo que todos los europeos estamos viendo cómo nuestros líderes, o viendo si nuestros líderes son capaces de ponerse de acuerdo para que Europa tenga un papel en el mundo que viene. Por tanto, no es de extrañar que, por ejemplo, esté usted preocupada por la redefinición de los fondos, porque está hablando de cantidades muy importantes y es muy probable que esas cantidades finalmente pues, vayan en detrimento de otros esfuerzos que se hacía previamente. Esa Europa, digamos, que conocimos hace una década, es una Europa que creo que ya no vamos a volver a conocer. Por tanto, es bueno que haya una conexión, y a eso me referiré después, entre Aragón y Bruselas, y por tanto que estemos al tanto en este Parlamento de los asuntos que nos atañen. Ya veo que esa misma realidad cambiante pues ha modificado en parte, digo en parte, los objetivos que nos expuso aquí el señor Galante. El señor Galante pues nos habló de los 7 objetivos que usted ha dicho, y usted aquí nos ha dado 3 más, que en el fondo ya estaban incluidos en aquellos. Es decir, la inteligencia artificial ya la citó el señor Galante, el reforzamiento de la industria de defensa no, pero bueno, ya sabíamos que algo teníamos que hacer, y desde luego la política de cohesión, los fondos de cohesión, ya hablamos también de que evidentemente teníamos que empezar a pensar ya en el horizonte 28-34. Parece que el 27 está lejos, pero está relativamente cerca, y por tanto yo supongo que se están definiendo ahora todos esos fondos, y más con el nuevo equilibrio de fuerzas que existe en la Unión Europea. Bueno, y ya se lo dijimos al señor Galante y se lo dijimos a usted. Nosotros quizás, no voy a decir, fíjese, no voy a decir ni siquiera que sea culpa del Gobierno. Yo creo que en este Parlamento deberíamos tener algún tipo de debate de fondo sobre cuáles son los objetivos de Aragón, y
que no fueran solamente los objetivos que dictara el Gobierno, sino que fueran los objetivos que dictara este Parlamento. Es decir, esos 7 objetivos, más los otros 3, más los que los grupos parlamentarios, pues hoy, por ejemplo, seguramente van a esbozar aquí, deberían formar parte de una política de Estado, en la cual o tenemos éxito todos o fracasamos todos. No creo que aquí haya que ponderar éxitos de unos o de otros, porque creo que esto tiene que ser una labor de continuidad dentro de lo que son las políticas europeas. Pero yo, que en los temas de fondo y de redefinición no me voy a meter, porque creo que los tenemos todos claros. Usted aprovechó ya el otro día aquí en la ponencia y aprovecha hoy para explicar, y me parece muy bien, porque si va a haber inversiones en defensa, pues me parece bien que usted explique las ventajas de Aragón o las oportunidades de Aragón en materia de defensa. Pues esto de la profundidad estratégica que cita usted, ya citó el otro día con la TCP, con la travesía central del Pirineo, que permitiría darle profundidad estratégica a Europa, prolongando en España, pues digamos, las labores logísticas, pues es una idea. Otra idea es la industria de defensa, que yo creo que es bueno que lo repitamos muchas veces, que no se trata solamente de fabricar bombas o fabricar armamento, sino que se trata de desarrollar tecnologías que puedan tener, como nos explicó la catedrática de la Universidad de Zaragoza, tecnologías que puedan tener doble uso, civil y militar, y por tanto nos ayuden a la innovación. Bueno, todas esas cosas ya le digo que deberían ser objeto de un debate en esta comunidad autónoma, pero usted no se ha referido para nada al otro aspecto que a mí me parece importante en una comparecencia de este tipo, que es, sí, ha dicho cómo funcionan, cómo realizan sus labores, pero así a bote pronto están ustedes la mitad. Están ustedes la mitad que el año pasado. El año pasado, cuando compareció el señor Galante, pues eran 2. Era el señor Galante y usted. Se habló también de un becario. Ahora está usted aquí y yo no sé si tienen becario o no tienen becario, pero en cualquier caso, ya me entiende usted. Y yo creo que para todo el ingente trabajo que tienen que realizar ustedes y que por lo que ha dicho van a tener que realizar en el futuro, yo creo que disponen ustedes de pocos medios. Ya sé que no es una pregunta para usted, que se la tendríamos que hacer al Gobierno y se la tendríamos que hacer a la vicepresidenta. Yo no sé, porque desde luego en el plan anual normativo no está por ahí el señor Lafuente, igual después, aunque sea de palabra, puede aclarar algo, si al final vamos a tener un decreto que desarrolle la delegación de Aragón en Bruselas. Lo que tenemos ahora es una oficina. Además, el señor Galante explicó una anécdota muy curiosa de la diferencia entre una oficina y una delegación, y cómo habían recibido ustedes una llamada de una señora Calvero Oficina. Dijo, pues voy a llamar a estos a que me solucionen un problema. No están ustedes para eso. Ustedes tienen que ser una delegación, y yo no sé si el Gobierno tiene la intención de desarrollar esa normativa para que sean ustedes una delegación, y sobre todo si el Gobierno habla con usted de la posibilidad de, ante esos retos y esa coordinación que van a tener que ejercer ustedes en el futuro, reforzar los medios con que cuenta la oficina. Y reforzarlos de 2 maneras, que también lo hablamos en la anterior comparecencia. Una, con cantidad de medios, es decir, cuánta gente está ahí trabajando, y es obvio que en aquel momento salió la proporción 52, la proporción de Cataluña 50 personas o hasta un máximo de 50 personas, Aragón 2 personas, hay diferencia de población, de presupuestos, etcétera, pero parece una diferencia para trabajar en Bruselas bastante notable. Yo no sé hasta dónde tendríamos que llegar en eso, pero también la parte que yo creo muy necesaria, de difusión de lo que está haciendo Europa entre la opinión pública. Que el señor Galante, y yo supongo que usted estará de acuerdo en eso, pensaba que se tenía que atribuir más a profesionales de la comunicación que a los propios integrantes de la oficina. Por tanto, básicamente, más allá de los objetivos fundamentales, porque veo que se me acaba el tiempo, más allá de los objetivos y de los grandes temas europeos que tenemos que discutir, y que yo creo, repito, que tendría que ser objeto de discusión en esta Cámara, a mí lo que sí que me gustaría es que me hablara un poco de la parte interna de la maquinaria, de cómo se las va a arreglar usted, que creo que hace un buen trabajo, no se lo voy a negar, pero claro, es que está sola. Y, por tanto, ¿cuáles cree usted que son las necesidades que tiene en este momento la oficina para poder desarrollar el trabajo del que usted nos ha hablado? Y, sobre todo, le repito, para poder desarrollar un trabajo de difusión de las políticas europeas en Aragón, que haga que la población, en un momento estratégico como este, centre su mirada de una manera, digamos, objetiva en lo que son las políticas europeas, porque escuchan muchas cosas que son nocivas respecto a Europa. Y yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo desde las administraciones públicas y desde los partidos centrales de gobierno para difundir lo que Europa realmente está haciendo por todos los europeos. Y creo que se me acaba el tiempo, con lo cual, señora presidenta, gracias por su tolerancia y termino.
Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de la agrupación parlamentaria del PAR. Gracias, presidenta. Bienvenida. Voy a centrar mi intervención en preguntarle 3 cuestiones fundamentales. La primera es cuál es su opinión de lo que estamos viviendo con el Tratado de Mercosur. Se habla mucho en nuestro país de un tratado que va a suponer, y a lo mejor me equivoco y espero que sí, una merma en las posibilidades de rentabilidad de las explotaciones agrarias de nuestro país con respecto a otras explotaciones agrarias del mundo que van a tener la oportunidad de vender en nuestro país con unas características al menos diferentes de producción. Y me explico. La producción agrícola y ganadera en Europa tiene unos componentes que usted seguro que conoce perfectamente y unos estándares de calidad que cualquier ganadero y agricultor, ganadera o agricultora de cualquier país de la Unión debe cumplir para la producción de carne, para la producción de cualquier alimento que llegue a un supermercado. Los alimentos que se producen en otras partes del mundo, en Sudamérica, por ejemplo, o en África, no tienen esos parámetros de calidad. No significa, y yo no voy a decir que sean mejores o peores, simplemente no tienen esos parámetros de calidad. Y hoy, si yo no me estoy equivocando con lo que le digo, y si me estoy equivocando, me encantará equivocarme y que usted me diga que me equivoco, esos alimentos se van a poder comercializar en nuestro país por ese Tratado Mercosur. Es decir, por ejemplo, se va a poder vender en España maíz transgénico que en Europa se ha prohibido cultivar. Se va a poder vender en España productos, por ejemplo, como naranjas de otros países que tienen unos estándares de fitosanitarios que en España son ilegales hace muchos años. Eso produce una desventaja competitiva para el campo español y para el campo aragonés, que es el que le importa al menos a este parlamentario. ¿Cómo va a combatir nuestro gobierno? ¿Cómo va a combatir? ¿Qué estamos haciendo? Si es que podemos hacer algo. Si no podemos hacerlo, dígamelo, porque lo entiendo. ¿Qué estamos haciendo para intentar combatir eso? Para darle una respuesta a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, porque a veces tiene uno la sensación, y es así, de que Europa es algo que está muy lejos y nadie sabe muy bien cómo hacer ni qué hacer. Es decir, las políticas europeas es una gran maquinaria que va muy despacio, a la que le cuesta mucho tiempo ponerse en marcha, pero de vez en cuando pasan cosas como este Tratado de Mercosur, que conocemos, que hace tiempo que se anunciaba y que a todas luces y por parte de todos los sindicatos agrarios, de todas las organizaciones, ya se anticipa que va a ser negativo. Y en resumen es que los españoles tendremos que comer productos de otros países que no tienen nuestros estándares de calidad para que los alemanes puedan vender coches en otros lugares. Este es el resumen, muy sencillo y muy de andar por casa, pero yo creo que cuando se habla claro se entiende mejor. ¿Qué ha salido ganando España en esa negociación? Es decir, a lo mejor España ha salido ganando algo que yo desconozco y usted conoce por su posición y nos hace entender un poco por qué vendemos al campo español, en este caso al aragonés, a cambio de que los alemanes, que siguen siendo los más ricos de Europa, vendan sus coches que no pueden vender en ningún sitio porque no funcionan en otros países del mundo. Esto es lo que está pasando y así lo percibe la sociedad. Esa es una. Otra situación que también nos preocupa, ¿por qué Europa ahora decide gastar más en armamento, cosa que a mí me parece bien? Yo no sé si van a gastarlo en inteligencia artificial, en tanques o en bombas. Creo que todo es necesario y creo que todo nos puede venir bien, y más viendo el contexto internacional. ¿Por qué se va a detraer de esos fondos que parece que iban a servir para la cohesión territorial? También es curioso, ¿no? Entiendo que es una inversión muy alta, que todos los países van a tener que hacer un esfuerzo. ¿Y qué pasaría si España no lo hace? ¿Qué pasaría? ¿Cómo afectaría a los aragoneses si España no cumple con ese acuerdo, que por lo que parece va a ser difícil que cumpla? ¿Qué pasaría en esa situación? Y luego la tercera cuestión que me gustaría comentarle, que va directamente relacionada con la primera, es la PAC, la Política Agraria Común. Fíjese, en los últimos años, en los últimos 20 años, la política agraria ha sufrido 3 reformas estructurales y fundamentales, en las cuales un agricultor o una agricultora aragonés, trabajando lo mismo, teniendo las mismas hectáreas, las mismas cabezas de ganado, ha perdido un 17,4% de su renta. Y yo por eso digo una palabra que la digo muchas veces, la voy a volver a repetir: con la agricultura, con la PAC, cada cola da más puercas. Esto es un dicho muy aragonés. Cada reforma que se ha producido han venido perdiendo del orden de un 5,4%, un 5,6%, en la última un poco más, con esos fondos además de nivelación, que el que tenía una buena PAC la pierde en favor del que llega nuevo, pero los derechos de la Reserva Nacional no se tocan.
la próxima reforma de la PAC ya está aquí. Quiero decir, esto es una rueda que va a una velocidad muy lenta, pero nos va sobreponiendo. Vamos a seguir defendiendo en Europa a los agricultores de sillón, vamos a seguir permitiendo que los que no trabajan las tierras cobren y que los que la trabajan se mueran de hambre. Estas son las tres cuestiones que son muy mollares, pero bueno, sí que me gustaría por lo menos que nos lance alguna pincelada, si puede. Muchas gracias por atender y mucha suerte en su trabajo. Muchísimas gracias. Ahora el turno del portavoz de Aragón Teruel Existe por 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Muy buenas, señora Palacios. En primer lugar, pues agradecerle su explicación. Ha sido muy clara, como lo fue la comparecencia de la semana pasada en la ponencia de Asuntos Europeos, sobre la que le haré algún comentario. Darle la enhorabuena por el nombramiento y desearle lo mejor en esta andadura. Su labor será importante para todos los aragoneses. Quiero plantearle un par de cuestiones respecto a sus líneas a seguir como directora de la Oficina de Aragón en Bruselas y, por lo tanto, representante de nuestros intereses en Europa. Y es que usted mismo dijo la semana pasada, y tiene toda la razón, que la oficina debe ser nuestro lobby en Bruselas y para eso va a ejercer usted la presión. Le insto a que siga ejerciendo presión para defender nuestros intereses, porque si no lo hacemos nosotros, como usted comprenderá, nadie lo va a hacer. Y en este sentido hay varias cuestiones en donde consideramos que debe actuar. En primer lugar, una cuestión fundamental para nosotros es el ferrocarril y el corredor cantábrico-mediterráneo. Por Teruel. Enfatizo lo de Teruel porque a veces se quiere colar la liebre y hacer el corredor por Tarragona, en contra siempre de los intereses de Aragón. Y usted lo conocerá y estará combativa en Bruselas. En este sentido, en estas Cortes se aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno de Aragón y con ello a usted a trabajar por volver a incluir el tramo Teruel-Sagunto en la red transeuropea de transportes como un tramo de alta velocidad del corredor y no rebajarlo a una velocidad convencional como se ha establecido en la reciente modificación del reglamento que usted conoce, el del 2024, el 1679 del Parlamento Europeo. Porque hemos perdido con esa modificación y parece ser que hemos renunciado a la alta velocidad en el tramo entre Teruel y el Mediterráneo. Y eso, como usted comprenderá, esto es inaceptable y va totalmente en contra de los intereses del desarrollo de las infraestructuras aragonesas. Porque en este sentido tenía usted toda la razón cuando hablaba de la importancia de la TCP en materia de seguridad y estrategia. Bueno, pues ahora tiene otra vez la posibilidad. Y en ese mismo argumento de seguridad se debe utilizar para que el tramo Zaragoza-Sagunto, porque igual de importante es conectarse con el norte de Europa, rápido por tren, que hacerlo con el puerto más importante del Mediterráneo, que hay que recordar que es Valencia. Le recuerdo que ahora mismo se está ampliando dicho puerto, con lo que al finalizar esta ampliación será superior al de Barcelona y al de Algeciras en capacidad. Esto usted lo tiene que saber trasladar. Los intereses de Aragón no están solo al norte del Ebro, sino también al sur, porque para conectarnos bien debemos cruzar los Pirineos, pero también es igual de importante llegar al mar. Creo que usted tiene la obligación de defender esta tesis. Como le digo, ya se aprobó una proposición no de ley hace escasamente un mes. Otro aspecto fundamental que quiero destacar son las ayudas al funcionamiento a empresas en la provincia de Teruel, que usted bien conoce. Unas ayudas que están contempladas en el mapa regional y que se permiten, al no ser consideradas como ayudas de Estado dentro del mercado único. Y aquí su labor debe ser precisamente la de evitar que ocurra lo que ha pasado con la alta velocidad en el tren, que no rebajemos nuestras capacidades y perdamos oportunidades. Se debe mantener esa permisión a las zonas
poco pobladas de España, es decir, a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. Quien debe aplicar estas ayudas es el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, hay que recordarlo, que puede colaborar en ello. No podemos permitir que se elimine esta posibilidad y para ello debemos seguir trabajando y haciendo presión en Europa, desde la oficina, junto con el SESPA, el Gobierno de Aragón y los gobiernos de Castilla, León y Castilla-La Mancha, porque va en el interés conjunto de esta situación. Y termino ya, presidenta. Así que, señora Palacios, le reitero nuestra enhorabuena, le tiendo la mano para ofrecerle nuestra ayuda desde Aragón Teruel System. Y ha dicho usted hace un momento que se está haciendo una buena labor, que Aragón es un ejemplo en su política de centro de datos, me parece bien, pero me gustaría también que se nos conociera en esta tierra por nuestros éxitos en políticas de lucha contra la despoblación, como consiguieron las tierras altas de Escocia en los años 90. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Junta Aragonesista por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora Palacios, bienvenida a esta comisión. Le deseo los mayores éxitos. Su experiencia en un mundo tan complicado, tan árido para los que no estamos acostumbrados como es la Unión Europea, pues yo creo que garantiza, ¿no?, los éxitos que espero de verdad que usted tenga. Yo le oía y tenía la sensación de que más que comparecer la directora de la oficina, comparece la oficina. Está aquí toda la oficina prácticamente de Aragón en Europa. Esto no es una crítica, es también autocrítica. Yo he formado parte de gobiernos que creo que tampoco estuvimos a la altura y no hicimos lo suficiente para entender el papel que debería estar jugando Aragón como un actor prioritario en Europa, y eso hace falta sin duda una verdadera delegación, más medios personales, más medios humanos, pero bueno, pues no es una cuestión que dependa de usted. Comparece usted en un momento de cambios. La Unión Europea está cambiando, el mundo está cambiando. Claro que tenemos el reto del desarrollo tecnológico sin descuidar la protección de nuestros recursos naturales. La Unión Europea siempre ha sido, de alguna manera, eso, la última esperanza para mantener el sentido común y la cordura en políticas hidrológicas y en políticas de respeto al medio ambiente. En un momento con la crisis del sector primario, con el problema que puede tener, usted lo ha dicho muy claro y se lo agradezco, los fondos de cohesión en el futuro, pero sobre todo el gran cambio es que en Europa manda un loco. Y ese es el gran problema que tenemos, que alguien como Trump sea el que manda y el que dirige el futuro de la humanidad, aliado con otro loco como Putin, pues es un gravísimo problema. Y a mí me preocupa mucho, usted ha dicho al principio de su intervención, cuando ha dicho para qué nació la Unión Europea, entre otras cuestiones era para garantizar la paz. La Unión Europea tiene mucho que ver con aquello que aprendimos de la guerra, de evitar la guerra, de la fraternidad, de la colaboración y escuchar algunas cosas que he escuchado, no de usted, de lo que venimos escuchando desde Bruselas y desde Madrid, de alguna manera es un fracaso del proyecto europeo, un fracaso como humanidad, y me preocupa muchísimo. Y empiezo por aquí. Ha planteado usted 3 prioridades y una de ellas ahora es la industria de defensa. Yo creo que no tenemos que caer tampoco en hacer en este tema política de jardín de infancia. Hay que ser consciente de lo que hay y desde luego la amenaza es enorme. Pero, como insisto, a mí me cuesta entender que veamos la guerra como una oportunidad para hacer negocio. Me cuesta y sobre todo, como digo, creo que es un grandísimo fracaso, pero ahí está la ultraderecha acampando a sus anchas y personajes como estos y más que desgraciadamente no están condicionando la vida. Otra de las prioridades que usted decía es la innovación tecnológica, la inteligencia artificial. Sí que le quiero preguntar aquí qué es lo que está haciendo, van a hacer, obtener fondos, qué es lo que se va a hacer para que Aragón seamos referente en esta cuestión en el futuro, y desde luego todo el apoyo en la cuestión que ha planteado de que el tercero de los pilares de sus estrategias, de sus prioridades, que la política de cohesión no se pierda para financiar más armas. Más tecnología para las armas. Bien, podemos darle los giros que quedamos, pero al final sabemos de lo que estamos hablando y desde luego eso es algo que tenemos que evitar. Voy a otros temas, me preocupa muchísimo. Creo que no he oído en su intervención la palabra Canfranc. Y mire, yo hace 9 años, cuando empecé a ir por Europa como consejero, me di cuenta de que era imposible impulsar a la vez la TCP y el Canfranc.
era imposible, es mi experiencia. Se mezclaba todo, no se entendía nada. En el Ministerio igual, yo me acuerdo de reuniones en el Ministerio hace 9 años que tenía que decir, no, a ver, la TCP es esto, Canfranc es esto, se mezclaba todo. Yo defendí mientras formé parte del Gobierno, que ahora era el momento de impulsar Canfranc, que la TCP es un proyecto de una dimensión económica, social, tecnológica completamente diferente y que no podemos soplar y sorber y me preocupa muchísimo que ahora ya empiezo a oír hablar otra vez mucho de la TCP, muy poco de Canfranc, y estamos en el momento crucial para impulsar Canfranc. Si ahora nos relajamos, vamos a tener un verdadero problema. Y esa otra parte de lo mismo, porque el corredor cantábrico mediterráneo y Canfranc es lo mismo, no podemos tener una visión lineal sino zonal, y es lo mismo, y también me preocupa también que no se esté consiguiendo que el futuro del corredor cantábrico mediterráneo se entienda que tiene que ser exactamente al mismo nivel que el corredor mediterráneo, que el corredor atlántico. Todo esto, como digo, me preocupa también que pensaba que iba a nombrar la ECT Pirineos, que fue un esfuerzo que hicimos en el pasado Gobierno para poner sentido común y generar sinergias en nuestros pasos fronterizos de Portalet y Bielsa, pero mucho más allá de colaborar, cooperación transfronteriza con Nueva Aquitania, etcétera, en cuestiones también de despoblación, de cultura, muchas otras cuestiones, y le pediría que, bueno, se me ha ido el tiempo, quería haber hablado muchas más cosas, por supuesto de la PAC, de los aranceles que nos va a imponer Trump, de cultura, de la oportunidad. Aquí cultura en Aragón parece que solo está Goya. Bueno, pues habría una gran oportunidad con Burdeos, no sé si están trabajando en esa línea, o la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, que estamos incumpliendo de una forma flagrante, y también quería saber su opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Vox por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Palacio. Gracias por comparecer de nuevo en esta comisión y gracias porque ha sido en un plazo de una semana prácticamente, o sea que me imagino que ha sido poco tiempo. Desde el Grupo Parlamentario Vox queremos hacerle unas preguntas. Ha contestado ya en parte en algunos temas que queríamos plantearle, pero bueno, queríamos revisarlos a pesar de todo y buscar un poco más de detalles. En primer lugar, es que no he puesto el tiempo. Respecto a la despoblación, le quería comentar que las políticas de cohesión, usted ha hecho varios comentarios que realmente es un tema que nos preocupa. Desde Vox siempre hemos reclamado líneas efectivas de fondos europeos con el objetivo de combatir la despoblación, y sus comentarios pues, nos han dejado bastante preocupados ante la amenaza, según parece, de utilizar parte de la inversión dedicada a fondos de cohesión a proyectos de defensa o de rearme en Europa. Eso deberíamos intentar combatirlo y evitarlo a toda costa. Es un tema prioritario de Aragón. O sea, independiente de las políticas estratégicas que pueda haber en Europa, nosotros tenemos que seguir trabajando en esa línea, defendiendo ese tipo de fondos con el fin de combatir la despoblación en Aragón y obtener resultados tangibles a corto plazo. Respecto a la política agraria, el campo aragonés perdió el año pasado 344 empleos en el campo, casi el doble que el año anterior. El Pacto Verde Europeo, la apertura de productos agrícolas desde terceros países sin controles fitosanitarios, como Marruecos, o el acuerdo de Mercosur, están masacrando el sector ganadero de Aragón. Por eso le preguntamos qué respuesta está recibiendo la oficina de Bruselas para defender los intereses de los agricultores aragoneses cuando les presenta las consecuencias de las nefastas políticas verdes y de acuerdos con terceros países. También respecto a automoción e industria, le queríamos preguntar al respecto sobre todo por temas como han aparecido, que en 2024 se han perdido en Aragón 4.900 empleos solo en industria. Las restricciones europeas del Pacto Verde, como la del motor de combustión, está destruyendo el sector de la automoción, no solo en la fabricación, también en la red comercial de este sector, debido a la entrada del vehículo eléctrico fundamentalmente desde China. ¿Qué acciones está realizando su oficina para evitar que Aragón siga en este proceso de desindustrialización, en especial de la industria estratégica de automoción? En cuanto a un tema que no ha nombrado,
pero que sí que nos interesa especialmente, es el tema de la inmigración ilegal. Aragón ha experimentado un incremento del 8% en inseguridad en 2024 respecto al año anterior, relacionado con la llegada de más de 200 inmigrantes ilegales. Por eso le preguntamos, ¿desde Bruselas se está diseñando algún mecanismo para controlar el grave problema humano de inseguridad y económico que representa la inmigración ilegal descontrolada, tanto para Aragón como para las propias personas que sufren el efecto, que están siendo utilizadas como productos de tráfico entre África fundamentalmente y España? En el tema de infraestructuras, que sí que usted lo ha mencionado anteriormente, nos preocupa especialmente los efectos que leyes como las de la restauración de la naturaleza hacen o impactan sobre las obras o la planificación de obras hidráulicas en Aragón. Llevamos años sin que haya un avance de las obras comprometidas en el Pacto del Agua. No se ha aumentado la capacidad de almacenamiento de agua y se permite que ahora mismo que tenemos lluvia se pierda toda al agua porque ya no tenemos más capacidad para almacenar esa agua. ¿Qué está haciendo su oficina en este aspecto? Si están intentando conseguir fondos europeos que permitan el desarrollo de obras hídricas para aumentar nuestra capacidad de embalsamiento para que los agricultores y ganaderos puedan regar en épocas de sequía. También en cuanto a la TCP, le queremos que si puede hacer sea más específica en temas de inversiones en cuanto a la travesía central del Pirineo, que también nos preocupa especialmente. También me ha preocupado un poco los comentarios que ha hecho, que confían que parte de la inversión de defensa se pueda dedicar a este tipo de infraestructuras logísticas, lo cual es complicado porque verdaderamente no va a colar. Como Sánchez defendía, que la defensa que hacen del medio ambiente va a ser parte del presupuesto de defensa. Eso no cuela y yo creo que por ahí pueden ir ustedes mal encaminados. En cuanto a la inversión en defensa en este aspecto, también desde nuestro punto de vista, pues estaríamos a favor si se puede intentar favorecer el famoso hub de defensa que ha creado el Gobierno de Aragón y también el impulso que pueda haber para la tecnología de inteligencia artificial. Lo dudamos mucho porque Europa tiene un problema enorme. Todos los datos, la mayoría de los datos, más del 90%, están en manos de empresas americanas. Entonces ahí tenemos un problemón enorme. O sea, queremos ser independientes, por una parte, por el tema de defensa y por otra parte queremos impulsar la tecnología de inteligencia artificial independientemente, con lo cual va a ser, creo que, inviable. Como no busquen mecanismos de colaboración, por ahí vamos a errar bastante. Nada más, simplemente agradecerle de nuevo su presencia, su intervención, las respuestas y animarle a que siga trabajando en defensa de los intereses de Aragón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra la portavoz del Partido Popular por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y señora Palacios, bienvenida a esta comisión. Gracias también por su presencia hoy aquí y gracias por su trabajo. Y además, más que darle las gracias, le tengo que darle enhorabuena por dos cuestiones. En primer lugar, porque le han planteado muchos temas que son a nivel de comisario europeo. Es decir, le están tratando a usted como a una comisaria europea, lo cual nos dice mucho de su capacidad de trabajo y de lo bien recibida y vista que es esa capacidad de trabajo en esta casa, en el Parlamento aragonés. Realmente muchos temas de los que a usted hoy le han planteado aquí se escapan de sus competencias, pero no dudo que desde luego está bien informada de ellos y que dará cuenta a los compañeros que o se han excedido en su intervención o han excedido de sus capacidades. Y en segundo lugar, también darle la enhorabuena por el trabajo que está realizando en la oficina de Aragón, en Bruselas, porque hoy ha quedado demostrado que no es tanta la cantidad, sino la calidad. Se ha comentado aquí, decía el señor Alastoy, que usted, la oficina de Aragón en Bruselas es casi unipersonal frente a se ha puesto Cataluña de ejemplo, 50 trabajadores que tiene Cataluña. Pues mire, yo me quedo con usted antes que con los 50 trabajadores de Cataluña y no es que tenga nada en contra de ellos, pero el trabajo que se está... Señora, yo usted no le he interrumpido. El trabajo que se está demostrando avala mis palabras. Usted sola, junto con el trabajo, desde luego, de un gobierno detrás y de muchísimas personas, pero entiéndame, usted sola en Bruselas, ha conseguido colocar a Aragón en un lugar en el que nunca antes habíamos estado. Hoy Aragón se conoce.
Hoy Aragón tiene nombre propio, hoy Aragón tiene peso propio y hoy Aragón está siendo noticia, no solo en periódicos a nivel europeo, también de otras partes del mundo, por todo lo que, toda la innovación y todo lo que se está trayendo a nuestra comunidad autónoma. Una sola persona frente a 50, que lo único que han conseguido, y lo digo con sentimiento porque yo aprecio mucho la región de Cataluña, me unen además lazos familiares con ella, aislar a Cataluña. O sea, Cataluña con esta afán independentista lo que ha conseguido es aislarse dentro de la Unión Europea y no recibir, entiéndame, no compensar esos 50 trabajadores, con lo cual me quedo con la unipersonalidad que tiene usted, porque está sola y por la personalidad desde luego que tiene, frente a esos 50 trabajadores que por desgracia no han traído nada bueno a su comunidad autónoma, que sería bueno en repercusión al resto de comunidades autónomas. Al Partido Popular también nos preocupa otra cuestión y es, y se ha hablado aquí, y es la defensa. Yo comparto con el señor Soro que estamos viviendo un momento muy, como seres humanos, dramático y que, bueno, pero que la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo en defensa que compartimos, que nos lo creemos y que trabajamos por ello. Pero lo que nos preocupa es que, conforme al artículo 94.1b de la Constitución española, ese consentimiento para que la Unión Europea dé el paso para ampliar la defensa corresponde a las Cortes Generales. Y en las Cortes Generales, en este caso el Congreso, no se está poniendo de acuerdo porque PSOE y su socio Sumar chocan en este sentido. Entonces, claro, lo que a nosotros nos preocupa es que desde Europa o en Europa se reciba un mensaje contradictorio de España como nación, del que formamos parte Aragón. Es un tema muy preocupante porque España tiene que tener una única voz. Es el peso de España en la comunidad, en la Unión Europea. Y si el propio Gobierno de España no está de acuerdo en este tema tan importante como es la defensa, en la que dos socios chocan y no están de acuerdo, pues bueno, eso puede repercutir negativamente en este tema, en el tema de defensa, que por desgracia hoy está de moda. Y sí que también nos preocupa otra cuestión, y ya muy cortito, lo digo de forma muy corta, y es que sí que es cierto que la Unión Europea cada vez nos da más a los países de los que formamos parte de ella, pero el ciudadano todavía ve esa Unión Europea como algo lejano. Y buena prueba de ello es que cuando hay elecciones se acude mucho más a votar en otros tipos de elecciones, como pueden ser las municipales, las autonómicas o las generales, que a las europeas. Yo creo que deberíamos de saber explicar bien a los ciudadanos, en este caso a los aragoneses, qué de bueno tiene la Unión Europea para nosotros, cuánto nos aporta, no solo en temas económicos. Antes estábamos hablando, pues, por ejemplo, de despoblación, o se ha hablado de cuando la pandemia, ¿no?, cómo fue gracias a las ayudas de la Unión Europea que cada uno de los países pudimos un poco salir adelante y salvar un poco esa situación tan complicada que se nos presentó. Esa lejanía del ciudadano de a pie con la Unión Europea todavía hoy existe, y creo que es el deber de todos, por supuesto no solo suyo, sino de todos los que estamos aquí, acercar Europa a cada uno de los ciudadanos de Aragón. Reitero mi agradecimiento, y más que mi agradecimiento, reitero mi enhorabuena por su trabajo, porque una sola persona está llevando a cabo más que 50 juntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Marín. Para el cierre de la comparecencia tiene la palabra la señora Palacios por tiempo de 10 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias por todas sus preguntas, comentarios y sugerencias, que voy a intentar contestar a todo, pero no creo que me dé tiempo. No obstante, lo he apuntado todo y lo tendré muy en cuenta en mi trabajo. Bueno, en primer lugar, sobre el tema del equipo y de los recursos en la delegación, y yo les entiendo. Simplemente una pequeña puntualización. Hace relativamente poco ya se incorporó el nuevo asesor, y el becario va a incorporarse también dentro de muy poquito.
Dicho esto, yo sí que quisiera destacar una cosa. Es verdad que durante unos ciertos meses yo he estado sola en Bruselas, pero en realidad no he estado sola, porque tengo todo el trabajo de todos los funcionarios del Gobierno de Aragón, directores generales, incluso consejeros, jefes de gabinete, todas las personas que forman parte del Gobierno de Aragón, incluidos el presidente y la vicepresidenta, que están muy al tanto de la situación, respetan mucho mi trabajo, y no he estado sola, porque todos ellos me han apoyado y han estado conmigo cuando lo he necesitado y cuando he necesitado apoyo técnico. Entonces, bueno, ahora lo que importa es trabajar con los recursos que tenemos, ser lo más eficientes posibles y poco a poco ir demostrando resultados para ir viendo, pues eso, esa potencial ampliación el día de mañana si es necesario. No obstante, a mí me gustan los retos y bueno, trabajaremos todas las horas que sean necesarias para conseguir todos los desafíos a los que nos vamos a encontrar. Bien, dicho esto, a ver, voy un poco a poco con todas las notas que he tomado. Bueno, sobre el tema de... Bueno, efectivamente, como decía la portavoz del PP, a ver, hay ciertas cosas que ustedes me han comentado que están a nivel comisario europeo, que yo encantada de elevárselas a un comisario europeo, pero también hay muchas cosas que están fuera de mis competencias. Al final, yo soy lobista regional, como me gusta a mí decir, igual que lo era antes de empresa privada, y yo puedo tratar ciertas cosas cuando el tema está en negociaciones. Una vez el tema está en negociaciones ya es más difícil. Una vez el tema ya está adoptado o aprobado, ya es más difícil. Bien, con el tema de Mercosur, yo estoy de acuerdo, entiendo su frustración, entiendo su preocupación y me consta que nuestros eurodiputados en el Parlamento Europeo que son los que están involucrados, uno de ellos de hecho está en la Comisión sobre Comercio Internacional, me consta que están trabajando para ello, para conseguir que sea lo menos perjudicial para Aragón. No obstante, es un tema que escapa a mi competencia a la hora de actuar. Sin embargo, queda bien apuntado, sobre todo para todo lo que es el tema de monitoreo e información. Bien, perdón, es que tengo aquí todas las preguntas, denme un segundito que las mire para asegurarme de que respondo a todo lo que pueda. Sobre el tema de la PAC, lo mismo, efectivamente, la futura revisión de la PAC está ahora mismo en revisión y me consta que, porque como les digo, yo al final tengo los recursos que tengo, pero estoy muy apoyada por los técnicos del Gobierno de Aragón. Entonces yo estoy a su plena disposición para toda la actuación de lobby que necesitemos a nivel técnico. Lo siguen desde el Gobierno de Aragón y todo lo que necesiten a nivel lobby, a nivel presión, allí estaré yo para hacerles toda esa labor en Bruselas. Y queda también muy bien apuntado, sobre todo ese monitoreo y seguimiento de esa información. Con respecto a la travesía central del Pirineo y al tema de que la línea Zaragoza-Sagunto no está incluida tampoco en las prioridades del reglamento de transportes. A ver, aquí yo voy a ser muy realista porque creo que es importante que entiendan los tiempos. El reglamento transeuropeo de transportes europeo se terminó de revisar el año pasado. Es decir, con la legislatura anterior. Entonces, hasta dentro de 5 años no se va a volver a revisar. Es decir, tendremos que esperar a que haya un nuevo reglamento, un nuevo Parlamento y una nueva Comisión Europea. Entonces es cuando se volverá a revisar y ahí es cuando veremos si los avances, digamos, los esfuerzos que hemos estado realizando estos 5 años dan frutos o no, ¿vale? Pero es importante que lo tengan en cuenta porque esto es un trabajo muy a largo plazo, ¿de acuerdo? El lobby es anticipación y es estrategia. De ahí que nosotros hayamos decidido que aunque ese reglamento no se vaya a revisar hasta dentro de 5 años, es importante empezar a trabajar ahora, a poner esos debates sobre la mesa ahora. Me lo apunto, el tema de la línea Zaragoza-Sagunto, que por supuesto está también entre nuestras prioridades, la incluiré con la TCP y trabajaremos para que vuelva al debate europeo y que cuando llegue el momento de que ese reglamento se revise hayamos hecho tanto ruido y hayamos conseguido tanto consenso a nivel país que no les quede otra que incluirlo en sus prioridades. El tema de las ayudas al funcionamiento, bien, volvemos de Teruel, volvemos al mismo tema. Vamos a ver, esto fue un gran éxito del equipo de la delegación anterior que consiguió que la Comisión Europea aprobase esas ayudas. Pero una vez ya se han aprobado a nivel europeo, es el Gobierno central quien tiene que asegurarse de que se cumplan.
nosotros desde Bruselas, pues lógicamente podemos hacer presión para que desde la Comisión Europea se exija ese cumplimiento de lo que la propia Comisión ha aprobado. Pero como les digo, esto es algo que deberán hacer su propio lobby a nivel nacional con el Gobierno central. Estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado sobre la preocupación que hay con la política de cohesión. Yo mismo estoy muy preocupada. Pero bueno, como también han dicho, vivimos tiempos nuevos y las cosas cambian. Y esa Europa que conocíamos antes ahora es muy distinta. Entonces tenemos también un poco que ajustarnos y adaptarnos a lo que viene. No obstante, como le digo, de verdad, en temas de política de cohesión no se pueden imaginar el trabajo que tenemos detrás, la cantidad de acuerdos con delegaciones regionales, con otras regiones europeas, la presión que hacemos a través de redes regionales como la DCRN o a través de alianzas como la EU Regions for Cohesion, que la lidera Nueva Aquitania. Nos hemos reunido con los comisarios Fito, Mintazu y Serafín, están al tanto. O sea, el trabajo se está haciendo, pero es cierto que la situación es complicada y, bueno, como les digo, en el peor de los casos trabajaremos para que lo que ocurra perjudique lo menos posible a Aragón. Me queda 3 minutos, vale. Bueno, un apunte que sí que quería hacer, cuando dicen que es buscar la guerra como una oportunidad para hacer negocio, bueno, no, creo que igual se me ha entendido mal, yo no es eso lo que quería decir. Aquí estamos hablando de reforzar la industria de la defensa europea, es decir, la industria, como comentaban, no solamente es desarrollo de armas, también es desarrollo de tecnologías de uso dual que pueden ser muy útiles para la vida civil, desarrollo de infraestructuras también de uso dual que pueden ser muy útiles para la vida civil. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es prepararnos en seguridad. Ojalá, por supuesto, hay que seguir trabajando para nunca llegar a una guerra. Ese es siempre el peor resultado posible, ¿no? Eso es cuando la diplomacia ha fracasado, es cuando terminamos en una guerra. Pero hay que estar preparados, porque imagínense que fracasamos en esa diplomacia y terminamos en una guerra. Necesitamos estar preparados. Y esa preparación, si es buena para la vida civil, bueno, no será en vano. Entonces, creo yo, es mi opinión, pero desde luego yo no quería decir que hay que usar la guerra como una oportunidad para hacer negocios, o por favor, de verdad que no era mi intención, y si me he explicado mal, pues me disculpo de antemano. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, pues miren, comentaban porque como Aragón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, en primer lugar, va a haber una gran financiación europea, con lo cual trabajaremos para ser parte de todos los consorcios posibles a través de los cuales podamos recibir la mayor financiación para los proyectos que se desarrollen en la región. Y tenemos la situación perfecta, no solamente por la visibilidad y potencialidad tecnológica que Aragón ya ha demostrado, sino porque tenemos el Centro Europeo de Innovación Digital en Aragón. Hay muy pocas regiones en Aragón, en Europa que lo tengan. Entonces, eso nos permite presentarnos como un socio muy fiable de cara a recibir o a solicitar y recibir esos fondos. Con respecto al Canfranc, voy a ir un poco más rápido. Con respecto al Canfranc, tiene usted toda la razón con que es muy importante diferenciarlos, y tiene usted también mucha razón con que es muy importante continuar defendiendo la TCP, pero también defendiendo el Canfranc y entender esa diferenciación. Y aquí sí que le quiero comentar que en la misión del Parlamento Europeo se habló extensamente de ambas cosas y se diferenció perfectamente ambas cosas. Simplemente eso, para que lo tengan en cuenta, que yo soy plenamente consciente de que no es lo mismo, y en mi defensa de ambos soy consciente de esa diferenciación y así lo apunto. Ha mencionado, no sé si lo he entendido bien, la AECT Pirineos. Bien, simplemente comentarle que estamos en contacto con su representante, Jacobo Ramírez, y ya les hemos ofrecido ser su antena en Bruselas para todo lo que puedan necesitar. Y bien, creo que más o menos he tratado casi todos los temas. A ver, 30 segundos. Bueno, una vez más, con el tema de la TCP, de verdad que es importante, bueno, con el tema de la TCP o con cualquier tema que también involucre a España, porque muchos de los temas que ustedes me han comentado no solamente involucran a Aragón, también necesitamos el apoyo estatal. Bruselas escucha, pero actúa sobre hechos. Entonces, necesitamos, para los temas que son importantes para Aragón en Europa, yo les animo a todos a que busquen ese apoyo también a nivel estatal, porque facilitará mucho mi trabajo y, sobre todo, la obtención de resultados.
Y yo creo que con esto creo que he tocado más o menos todos los temas que me han preguntado. Si no fuera así, por favor, les voy a dejar mi correo electrónico y estaré encantada de contestar a todas las preguntas que necesiten y de admitir sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señora Palacios. Estoy segura que, aunque no esté presencialmente, queda a la disposición de todos los miembros de esta comisión para cualquier duda que puedan tener. Suspendemos un minuto para despedir a la directora general y reanudamos después. Bueno, reanudamos la comisión. Señor Izquierdo. Señor Lafuente. Pasamos al tercer punto del orden del día. Bueno, como se hace ratificación, nada. Debate y votación del informe de la ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas en relación con las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Barbastro, ejercicios 2021 y 2022. Les pregunto a los portavoces si se ratifican en el voto emitido en la ponencia. ¿Sí? Pues entonces, en su caso, señalo que queda aprobado el informe de ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas de la actividad económica o financiera del Ayuntamiento de Barbastro, ejercicios 2021 y 2022. Pues ya pasamos al último punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. ¿No hay? Pues se levanta la sesión. Muchas gracias. La mesa